Bueno, en este video lo que voy a hacer es recordarles lo que trabajamos el otro día que hicimos videollamadas. Es un repaso para quienes no han podido estar en estas videollamadas, para quienes no tenían wifi o no podían escuchar. Y obviamente es un recurso que les va a quedar para cuando tengan alguna duda poder revisarlo y reverlo la cantidad de veces que sea necesario. Bien, lo que voy a hacer en este video es repasar factoreo, potencia claramente. Cuando hablamos de factoreo también volvemos a repasar criterios de divisibilidad, divisores de un número, y luego de potencia obviamente lo que vamos a hacer es aplicar el múltiplo común menor, ¿sí? Bien. Y aparte, bueno, en este momento lo que voy a hacer es repetir algunas cosas de la utilidad del Word que quizás no tenemos tan en común o tan claras. Bien, primero vamos a hacer el factoreo de dos números, ¿sí? Factoreo de 80, por ejemplo. Recuerden que para agregar la línea de división voy a insertar y voy a buscar formas. Voy a utilizar esta, que es estas rectas. Recuerden que la línea de división, la línea significa división, ¿sí? Bien, y obviamente como veníamos trabajando, para hacer el factoreo de 80, primero tengo que recordar los números primos. ¿Cuáles eran los números primos? Los números primos son los que se dividen por sí mismos y por 1. Solamente tienen como divisores a esos dos. Bien, los números primos. Y los primeros números primos que podemos nombrar o decir son el 2, el 3, el 5, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿sí? Podría seguir, pero bueno, por ahora voy a dejar estos que son los primeros números primos que voy a nombrar si comienzo desde el más pequeño. Bien, y ahora sí, para hacer el factoreo del 80, que primero hacemos todas las divisiones sucesivas, voy a tener en cuenta los criterios de divisibilidad, ¿sí? Y obviamente voy a tener en cuenta los criterios de divisibilidad de por lo menos estos primeros números primos. Bueno, y para eso voy a tener en cuenta que 80 termina en 0, ¿sí? Por lo tanto, si termina en 0, es divisible por 2, que el criterio de 2 dice que un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en número par, o puedo decir que es divisible por 5 porque el criterio del 5 dice que un número es divisible por ese número si termina en 0 o en 5. Bien, voy a comenzar por 2, me resulta más cómodo, cada uno utiliza el número que le resulte más fácil, y el resultado me va a dar 80 dividido 2 es 40. 40 me sucede lo mismo, lo puedo dividir por 2 o lo puedo dividir por 5. No sé por qué, pero a mí siempre me gusta comenzar dividiendo por 2 en la medida que sea posible. 40 dividido 2 es 20. 20 dividido 2 es 10. 10 también lo puedo dividir por 2. 10 dividido 2 es 5. Y 5, como es número primo, se divide a sí mismo. Y llego a 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es anotar el factoreo, ¿sí? Recordemos que cuando llegamos acá no es que finalizó el factoreo, sino que me falta hacer toda la descomposición en factores del número 80. Bien, y ahora tengo que tener en cuenta, primero, que todo lo que está anotado del lado izquierdo del factoreo son todos los resultados de las divisiones sucesivas. Y todo lo que está a la derecha son los números primos, ¿sí? Si acá, en este sector, yo llegara a tener un número compuesto, entonces el factoreo no está haciéndose correctamente. Bien, y acá es cuando empiezo a aplicar también potencia. ¿Por qué? Porque tengo 2 por 2 por 2 por 2. En lugar de escribir 4 veces al número 2, voy a poner al 2 como base, porque el 2 es el número que se va a repetir. Y el exponente, recuerden que aquí arriba está el símbolo para agregar potencia. El exponente es 4. ¿Por qué? Porque se repite 4 veces. Recuerden que
la potencia es una multiplicación abreviada del mismo factor, ¿sí? El mismo factor sería en este caso 2, que se repite 4 veces. Que no es lo mismo hacer 2 por 4, ¿eh? Bien, y me falta por poner en la descomposición del 80 al número 5. Genial, ahora vamos a hacer el factoreo de 120, ¿sí? Y no voy a volver a poner insertar, sino que voy a copiar la línea. La forma de copiar y pegar rápida es control C y control V. Si quieren en un video se los explico. Bien. 120. Me pasa lo mismo que con 80. Como termina en 0, lo puedo dividir tanto por 2 como por 5. Pero también si sumo sus cifras me da 3. O sea que también es múltiplo de 3. Así que puedo elegir por cualquiera de esos 3 números primos. Puede ser o por 2, o por 3, o por 5. Voy a elegir, como les dije, a mí me gusta usar el 2 en la medida que sea posible. 120 dividido 2, el resultado va a ser 60. 60 también lo puedo dividir por 2, voy a elegir nuevamente el 2. Y el resultado me va a dar 30, que también lo puedo dividir por 2. 30 dividido 2 es 15, ahí ya no puedo dividirlo más por 2, así que tengo que buscar qué números dividen al 15. Bien, 15, si sumo sus cifras, me da 6, así que es múltiplo de 3. Pero 15, como termina en 5, también es múltiplo de 5. Así que cualquiera de esos dos números lo dividen. Voy a elegir el 3. Y 3 dividido 5, el resultado es 3 dividido 5. 15 dividido 3, el resultado es 5. 5, como es número primo, se divide a sí mismo y de esta forma llego a 1. Ahora, del mismo modo que lo hicimos con 80, tenemos que hacer con 120 para terminar el factoreo, anotar toda la descomposición en factores. Bien, y recuerden, de este lado, el lado derecho del factoreo, tengo que tener a todos los números primos, ¿sí? Bien, tengo 1, 2, 3 veces al número 2, así que voy a poner 2, repito, acá está el símbolo para poner potencia, 2 al cubo, ¿sí? Porque lo repito 3 veces, recuerden eso, por, bien, y tenemos también al 3 y al 5, así que los voy a poner 3 por 5. Bien, hasta acá no hay mucha diferencia con lo que veníamos practicando. Lo que va a generarnos una diferencia ahora es el múltiplo común menor. Múltiplo común menor. Y lo que voy a anotar ahora tienen que tener en cuenta que lo vamos a anotar siempre que estemos practicando, trabajando múltiplo común, ¿sí? Bien, entonces, múltiplo común menor entre, abro paréntesis, 80, punto y coma, o coma, entre 80 y 120 es igual. Y ahora lo voy a explicar un poquito más sencillo, o voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo de lo que lo había hecho en el video, ¿sí? Bien, en el video nos decía que de los factores que se repetían, ¿sí? Si yo miro la descomposición de 80 y 120, de los factores que se repiten, tengo a 2 que se repite y tengo a 5 que se repite. Primero me habla de los que tienen exponente, ¿sí? Así que de los factores que se repiten con exponente, dice que para el múltiplo común menor tengo que elegir al factor que más veces se repite, o sea que al que mayor exponente tiene. En este caso voy a elegir a 2 a la cuarta, porque es el que más veces se repite. Y voy a seguir. Después les decía en el video que de los factores que se repiten, tengo a 5, solamente lo voy a poner una vez. Y después aclaraba que los factores que no se repiten en ambas descomposiciones también se colocan. Entonces miro, factoreo de 80 y de 120. El número 3, el factor 3, solamente está en la descomposición del 120, pero no está en la del 80. Por lo tanto, no importa, porque lo que me aclaraba
era que los factores que no se repiten también se colocan, ¿sí? Ahora, ¿cómo ir resolviendo esto? Bueno, del mismo modo que venimos resolviendo. Múltiplo común menor entre 80 y 120 es igual, aquí vamos a acomodar la pantalla, ahí está, ¿sí? El múltiplo común menor entre 80 y 120, y para eso voy a resolver primero esto. Le vamos a cambiar el color, así se puede distinguir. Ahí está. 2 a la cuarta. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a multiplicar 4 veces al número 2. Así que 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. Por lo tanto, el resultado de esa potencia es 16. Pero ahí no termina el múltiplo común menor entre 80 y 120, sino que me resta multiplicar a esa potencia por estos dos factores. Así que por 5 y por 3 van a volver a estar. Esperen que me gusta ponerlos con distintos colores, así nos vamos dando cuenta qué operaciones estamos resolviendo. Bien, ahora voy a ir resolviendo. Entonces, 16 por 5 es 80. 80 es el resultado de hacer 16 por 5. Obviamente, si yo me fijo, todavía me falta multiplicarlo por 3. Así que, si no recuerdo, no me sale mentalmente 3 por 80, lo que puedo hacer es pensar en 3 por 8. 3 por 8 es 24. Por lo tanto, si hago 3 por 80, lo que tengo que hacer es agregar el 0. 3 por 8 es 24, 3 por 80 es 240. Así que el múltiplo común menor entre 80 y 120 es 240. ¿Estamos? Bien, espero que este video les sirva, que saquemos algunas dudas y que obviamente cualquier consulta que tengan me pueden escribir para lo que sea necesario, ¿sí? Para ayudarlos. Gracias.